Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Sean todos bienvenidos a Conéctate con la Estrella. Hoy tenemos un tema interesante, pero antes sí me gustaría, estamos en segunda semana de clases. La semana pasada hablamos del tejido sanguíneo que se conoce con el nombre de, por supuesto, de sangre. Y la sangre está constituida por los siguientes elementos. ¿Cuál es la parte líquida? El plasma. Y también está contenida de células sanguíneas, entre esos los glóbulos rojos o eritrocitos, de que hablamos, de que en conjunto con la hemoglobina que está presente en el citoplasma, transporta el oxígeno desde los pulmones a todas las células del organismo para producir energía que necesitamos para el desarrollo de la vida. Y en el caso, los glóbulos blancos o leucocitos son la defensa del organismo, y también tenemos los trombocitos, que son las plaquetas y que juegan un papel importante en la coagulación de la sangre. Realmente, muchachos, espero que estos conocimientos hayan sido de mucho provecho y recuerde siempre hacerse sus exámenes de sangre por lo menos una vez al año para que el doctor pueda diagnosticar cómo estamos de salud. El tema de hoy es el relacionado con la biosfera, o sea, la vida. La biosfera es la capa del planeta Tierra donde existe la vida. Es la suma de todos los ecosistemas, o sea que la biosfera es global. Hablar de la biosfera es hablar de vida, y la biosfera comprende desde las profundidades marinas, que hay vida desde los abismos marinos hasta 2000 metros en la atmósfera, que también hay vida. Una de las funciones de la biosfera, por ejemplo, nos produce la materia orgánica a través del proceso de fotosíntesis, limpia el ambiente de toxinas, proporciona alimentos y materia prima, proporciona compuestos farmacéuticos y también permite, sobre todo, la vida en la Tierra. La biosfera está compuesta de tres componentes importantes. La litosfera, que es la parte terrestre. La parte acuática es la hidrósfera, que dice que a diferencia de la atmósfera y la litosfera, en cada cuerpo de agua hay vida. Y tenemos el ejemplo de las bacterias que están adaptadas para habitar en aguas termales, y tenemos aquellas especies marinas que habitan en las profundidades del mar. El otro componente importante de la biosfera es la atmósfera, donde se desenvuelven las aves y demás, pero en la atmósfera también es importante, encontramos los gases respiratorios, el oxígeno importante para la respiración de los seres vivos, y también el dióxido de carbono para la fotosíntesis. Muy bien, en la biosfera tenemos los siguientes componentes. Tenemos los componentes bióticos y los componentes abióticos. Los componentes bióticos es todo lo que tiene vida, y los componentes abióticos es lo que no tiene vida. Mencionemos algunos elementos o factores abióticos que son importantes para el desarrollo de la vida, puesto que interactúan con los factores bióticos. Tenemos como primero el suelo. Es la capa superficial de la Tierra que está formada por partículas de roca, animales en descomposición, agua, aire. También las plantas, es donde se desarrollan las plantas del suelo, toman el agua importante para el proceso de fotosíntesis. Los suelos también es importante para la producción de alimentos, construcción de viviendas y otras actividades como la ganadería, la agricultura. Otro componente abiótico indispensable es el agua. Y sí que es indispensable, puesto que nosotros estamos constituidos, el 75% de nuestro cuerpo está constituido por agua. Refugio
hogar de plantas y animales, es regulador del clima. El ser humano utiliza el agua para muchas actividades, para la actividad agrícola, para la actividad ganadera, para la diversión también utiliza el agua, para cocinar, para lavar, para el aseo. El agua cubre el 72% de la superficie de la Tierra. Tenemos un planeta que sí se llama Tierra, pero tiene una gran cantidad de agua, el 72%. Otro factor abiótico importante también, la luz, indispensable para el proceso de fotosíntesis en las plantas. La luz proporciona esa energía lumínica que las plantas transforman en energía química. Y más adelante vamos a ver parte de ese proceso. Y luego tenemos el aire, que se compone de varios gases como el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono y el vapor de agua. Las plantas utilizan ese dióxido de carbono que está en el aire para el proceso de fotosíntesis. Animales, plantas y el ser humano utilizan el oxígeno para respirar. Entonces, esos son los diversos factores abióticos importantes para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Luz, esos son unos, pero son más. Tenemos la luz, el aire, el agua y el suelo. Ahora, veamos un poco algunos de los ecosistemas que presenta o biomas que se presentan en la biosfera. Por ejemplo, tenemos biomas del desierto. Ellos tienen escasez de lluvia. Las plantas más comunes son el cactus, en el cual el número de estomas está reducido para así evitar la pérdida de agua por transpiración. Los estomas son unos esporos microscópicos que están en las hojas. Ahí es donde se da el intercambio gaseoso a través de los estomas. Otra característica en este bioma del desierto son sus animales propios, camellos, lagartijas, buitres, serpientes. Ejemplo de desierto, tenemos el desierto de Atacama en Chile y el Sahara en África. Algo muy importante, ven que aparece Parque Nacional Sarigua, que desde pequeño yo lo conocí como el desierto del Sarigua. Hoy sabemos de que realmente no es un desierto, es una albina, ya que es un área que ha experimentado un proceso de salinización, o sea, suelo y sal. No es considerado un desierto como tal. Bien, tenemos el bioma de praderas, presenta suelo fértil, abundantes pastizales. Las lluvias son más abundantes que en los desiertos. Crecen arbustos, árboles pequeños y plantas herbáceas. Animales característicos de este bioma son los rinocerontes, bisontes, elefantes, entre otros. Bioma de las praderas. A continuación, tenemos el bioma bosque tropical propio de nuestro país. Este es un bioma que se caracteriza por tener plantas epífitas, grandes árboles, enredaderas, lluvias abundantes. Ahí encontramos insectos, felinos, aves, monos, venados, ardillas, entre otros. Como pueden ver en la imagen, se presenta un ejemplo de bosque tropical, pero esto tiene una característica. Y les pregunto yo a ustedes, ¿conocen, saben de qué se trata esto? Bien, eso es la isla de Barro Colorado, que forma parte del monumento Barro Colorado. ¿Dónde se ubica esta isla? Es una isla artificial, puesto que ella se ubica en el lago Gatún. Durante la construcción del Canal de Panamá, cuando fueron represadas las aguas del río Chagres, se formó esta isla que hoy día, o mejor dicho, el bosque tropical que tiene esa isla es el bosque tropical más estudiado del mundo.
En esta isla hay laboratorio científico, es administrada por el Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian, y ahí se desarrollan investigaciones de tesis, de licenciatura, de maestría, de doctorado y postdoctorados. Es frecuente la dinámica científica que se da en Isla Barro Colorado y que muchos, pero muchos estudiantes desconocen. Y ojalá, muchachos, que ustedes tengan la oportunidad en algún momento de poder trabajar o conocer la Isla Barro Colorado. Bien, acá tenemos el bioma templado propio del área norte de América del Norte, en donde se localiza, aparte de América del Norte, en China, Japón, Europa. Sus bosques son caducifolios, ¿eso qué quiere decir? Que pierden sus hojas en inviernos, pero también hay bosques de coníferas con hojas permanentes. Los animales típicos de esta área son los ciervos, castores, linces, lobos y osos. Estos bosques han sufrido una tala desmedida desde mucho tiempo. Recordaremos o veremos que los bosques en los diferentes ecosistemas son fundamentales para reducir el dióxido de carbono producto de la contaminación. Tundra, un ecosistema no muy conocido, es de clima muy frío, se encuentra en regiones que están cercanas a los polos, la vegetación es escasa. Sobre todo lo que predomina son los musgos, y ahí vemos que el tipo de animales tenemos osos, caribú, zorros, aves y lobos. También este tipo de bioma, tundra, el suelo generalmente está congelado. Por eso que es muy difícil de que se desarrollen plantas, y a ese suelo cuando está congelado se le llama permafrost. Bien, ecosistemas acuáticos, los arrecifes de coral. Veamos lo siguiente en cuanto a los arrecifes de coral. Están conformados por pequeños animales llamados pólipos, que son lo que se encuentran en esta área. Estos son los pólipos, como ustedes pueden ver. Muchas veces cuando estamos de visita disfrutando de la playa y nos encontramos con arrecifes de coral, generalmente vemos esa parte calcárea, pero no tenemos la oportunidad de ver el pólipo, el que está dentro. Lo calcáreo que nosotros vemos en los arrecifes de coral no son más que un exoesqueleto, son las secreciones de carbonato de calcio de este pólipo. El pólipo generalmente tiene forma de saco y en la parte de abajo tiene una ventosa para adherirse al sustrato. En la parte de arriba tiene un orificio y ese orificio es su boca y el ano. Aparte de eso puede tener tentáculos. Esos tentáculos tienen unas sustancias urticantes que él utiliza para alimentarse. Otros datos importantes acerca de los corales, los arrecifes, es que mantienen relaciones simbióticas con algas unicelulares, brindan beneficio ecológico y económico y protegen las costas de la erosión y de los grandes oleajes. Sirven de hábitat al 25% de las especies marinas y podemos encontrar arrecifes de coral en Gunayala, Panamá, Portobelo y también en el Pacífico. Un datito muy importante, muchachos. Mira lo que se dice. Dice que para el 2050 pueden desaparecer. Y también los arrecifes de corales, como dato importante, es qué cosas lo deterioran. Por ejemplo, los bloqueadores solares, que muchas veces usamos en la playa, los bloqueadores solares lo destruyen. Otra cuestión, los arrecifes, los corales, los arrecifes, los pólipos, son muy susceptibles a los cambios de temperatura
Y también el turismo desmedido definitivamente que afecta a estos organismos vivos. Ustedes se preguntarán, esos mágicos colores, ¿de qué se trata? Es la relación simbiótica que hay con las bacterias, las zooxantelas. Hay una relación simbiótica. Si bien es cierto, les hablé de que los pólipos se alimentan con sus tentáculos, también producto del proceso de fotosíntesis que desarrollan las zooxantelas, ellos también adquieren. Por eso es que estamos hablando de que hay una relación simbiótica entre las zooxantelas y los corales. Ahora los invito de que veamos un video que nos habla más, que aprendamos mucho más sobre el ciclo de vida de los pólipos. Espero que les guste, porque cuando yo lo vi, yo lo disfruté. Adelante. Los cnidarios son organismos simples, pero capaces de construir estructuras tan grandes como los arrecifes de coral. Actualmente se conocen unas 9.000 especies, las cuales tienen un ciclo biológico muy particular. Vamos a verlo. Estos animales presentan una alternancia de generaciones, es decir, tienen un periodo de vida en el que están unidos al sustrato, es la forma de pólipo, y otro periodo de vida libre, es la forma de medusa. Las formas y la capacidad de movimiento son distintas entre ellas. A continuación, vamos a ver cómo es el ciclo biológico general de los corales. Podemos empezar viendo unos pequeños pólipos de esta especie que viven unidos al sustrato, es decir, son de vida sésil. Cuando las condiciones son las adecuadas, estos pólipos se van segmentando transversalmente y forman unos pequeños discos. Fijaros que los del extremo libre están más desarrollados que los otros. A medida que van madurando, estos discos se separan del pólipo. Constituyen las denominadas éfiras. Esto es un proceso de reproducción asexual por segmentación. Aquí podemos ver cómo las éfiras tienen unos movimientos de contracción y relajación que ya les permite moverse por el agua. Con el tiempo, crecerán y se convertirán en medusas. Cuando las medusas sean adultas, tendrán la capacidad de producir células reproductoras, ya sean masculinas o femeninas, es decir, tendrán reproducción sexual. Después de la fecundación, el óvulo fecundado producirá una larva que se fijará al fondo. Al desarrollarse, esta larva dará lugar a un nuevo pólipo, el cual volverá a iniciar el ciclo. En resumen, los pólipos tienen un proceso de segmentación, con el que se originan las éfiras, las cuales se desarrollarán hasta medusas adultas, que, mediante reproducción sexual, darán lugar a nuevos pólipos. En el grupo de los hidrozoos, como es el caso de las plumas de mar, la mayoría de las especies tienen bien diferenciadas tanto la forma de pólipo como la de medusa. Si consideramos a las anémonas, gorgonias y animales parecidos, es decir, los anthozoos, estos tan solo tienen la fase de pólipo, aunque pueden tener tanto reproducción sexual como asexual. Otro grupo muy significativo es el de los animales que conocemos habitualmente como medusas, es decir, los decifozoos. Las medusas tienen muy bien desarrollada la fase de vida libre, mientras que la fase de pólipo es reducida. Tal como hemos visto, la forma de pólipo y la forma de medusa pueden ser dos fases distintas del ciclo vital de muchas especies de corales. Interesante, ¿verdad? El video que nos habla del ciclo de vida de los pólipos. Entonces, ya hemos visto un ecosistema acuático que son los arrecifes coralinos. Ahora veamos qué información nos tienen sobre otro tipo de ecosistemas, los manglares, que hoy día en Panamá está dando mucho de qué hablar, sobre todo los manglares en la bahía de Panamá.
preocupante y triste lo que está sucediendo con los manglares. Pero, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la función que tienen los manglares en estos ecosistemas? Ellos se adaptan a las aguas saladas. Sus raíces constituyen refugios de larvas de peces y camarones. Son hábitat y refugio de aves migratorias, peces pequeños y caracoles. Encontramos manglares en el Pacífico y en el Atlántico y nos protegen contra huracanes y grandes oleajes. Los manglares, al igual que los arrecifes, son barreras naturales que nos protegen. Pero ¿sabe qué? Los estamos lastimando, los estamos dañando y después nos quejamos y nos preguntamos, ¿y eso por qué nos pasa? Muy bien. Acá le tengo otro datito importante sobre los manglares, información que saco de los diferentes medios de comunicación y me voy a permitir leérselos. Por ejemplo, estudios revelan que se acelera la muerte de los manglares en la bahía de Panamá. ¿Está escuchando? En la bahía de Panamá. Se detectó una afectación asociada a la severidad del fenómeno del Niño entre el 2015 y el 2016. La gran cantidad de desechos sólidos, domésticos e industriales asfixian las raíces de los manglares. Mira todo lo que afecta a los manglares en la bahía de Panamá. Esta situación acelera el proceso de muerte de los manglares. Constituyen un ecosistema frágil en riesgo de desaparecer. Información compartida por la Fundación Ciudad del Saber. Ahora vamos a ver un video asimismo impactante de la realidad de los manglares en la bahía de Panamá. Adelante. Extensiones de vegetación muerta y sectores repletos de basura es la realidad del humedal de la bahía de Panamá que alerta a los investigadores sobre las consecuencias devastadoras en un país que sigue apostando al desarrollo urbano en esas áreas. La contaminación causada por acciones humanas y los inevitables fenómenos atmosféricos cada vez más agresivos amenazan a los manglares panameños que ahora pierden cada vez más su capacidad para retener carbono de la atmósfera. Olmedo Pérez, un experto y químico ambiental, contó a AF que recientemente se realizó un estudio de 4 años en un área de 160 hectáreas de la bahía de Panamá que midió variables microbiológicas y fitoquímicas de agua, suelo y materia vegetal. La bahía de Panamá, con extensión de 85.664 hectáreas, es un humedal de importancia internacional desde 2003 y fue declarada Área Protegida Nacional en 2015, pero esta zona es muy atractiva para el desarrollo urbano que crece a sus pies. En ese contexto, la investigación arrojó que en una escala de 0 a 100, donde 100 es excelente, en el área medida la calidad del agua se valoró en 38, mientras que la calidad marina en 12. Los científicos investigadores trabajan contra el tiempo y los grandes poderes para tratar de compensar el daño que se está ocasionando a los manglares, un amortiguador costero que tristemente ve con incertidumbre sus días contados. Bueno, aquí sí no voy a utilizar el término de que si les gustó, no, al contrario, es para llorar de ver la situación en que se encuentran los manglares. En momentos con estudiantes he tenido la oportunidad de participar de las limpiezas de playa en el área de Costa del Este, en el área de Panamá Viejo, y jóvenes estudiantes, increíble, pero increíble la cantidad de basura que se encuentra ahí. Yo le decía así a mis estudiantes en broma y en serio de que eso parecía un mall, porque tú encuentras ahí estufa, nevera, llanta, diferentes tipos de juguetes, ropa. Es interesante el trabajo que hacen las organizaciones no gubernamentales en cuanto a la limpieza de playa. Es un trabajo increíble, pero cuando uno sale de ahí de la limpieza de playa, uno sale recargado de energía, pero la tristeza regresa
cuando uno se percata que al día siguiente está igual o peor la bahía de Panamá. Tenemos que poner un alto ahí, realmente, muchachos, despertar conciencia de que esto nos afecta a todos. Así como en nuestro hogar nos gusta tener la sala, el comedor, la cocina y el baño limpio. Nosotros compartimos una gran casa, que es la casa común. Ahí habitamos todos y hay que mantenerla, hay que cuidarla, hay que protegerla. Muy bien. Hablemos de la degradación de las biosferas. De hecho, ya hablamos algunos aspectos de eso cuando lo de la bahía de Panamá. Nos dice que la tierra, el agua y el suelo donde habitamos, o sea, la biosfera, se ven comprometidos cuando las personas agotan los recursos o liberan sustancias químicas nocivas al ambiente. La deforestación, el desperdicio de recursos y la contaminación contribuyen a la desaparición de la vida en algunas partes del planeta. Por ejemplo, la tala masiva de árboles en los bosques causa la desaparición de aves, insectos, plantas y muchas otras formas de vida. Ahora lo quiero invitar a ver el siguiente video que justamente habla de esto. Para los científicos, el panorama ambiental sigue nublado. Y es que la nueva alerta sobre contaminación corre por cuenta del último boletín anual de gases, dado a conocer por la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas, según la cual las emisiones de CO2 han aumentado. Nuevamente hoy llegamos con un aumento récord. Y la evaluación nos dice que las concentraciones de CO2 en 2017 eran de 405.5 partes por millón. La quema de combustibles fósiles sigue siendo la principal causa del efecto invernadero que provoca el calentamiento global. Esta actividad, que a diario levanta cientos de columnas de humo, se convirtió en la señal que frustró las esperanzas de la comunidad internacional ante la disminución sustancial tras el impacto del fenómeno del Niño. Necesitamos actuar ahora. Debemos tomar medidas para disminuir la tasa de crecimiento. Usualmente, el año después del Niño tenemos una disminución sustancial en la tasa de crecimiento, que no es el caso en 2017. Todavía estamos aumentando en gas carbónico con una tasa promedio de 10 años y eso es bastante alarmante. En las últimas horas, la jefa de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, envió una carta a los Estados miembros para recordarles sus obligaciones ante la mitigación de los efectos del cambio climático. Muy bien, en el video tuvimos la oportunidad de apreciar un gran problema que estamos heredando, un problema de actualidad que viene de arrastre y que van a heredar las próximas generaciones. El incremento de las concentraciones de dióxido de carbono por las emisiones, por la quema de combustibles fósiles, sobre todo. Este es un problema que se viene dando desde la revolución industrial en 1800. También un datito importante de que esta basura que llega a la bahía de Panamá realmente es una suma de muchas cosas. Cuando estamos en el parque y dejamos la basura, pasamos un rato interesante en el parque, pero dejamos la basura en el parque. Estamos en la playa, en un río, y algunos tienen esa característica de dejar las basuras ahí, no sé, será porque vendrá alguien a recogerla, pero tenemos que ser responsables con nuestros actos. Y esa basura no se puede dejar ahí, porque si se deja ahí, esa es la basura que vamos a encontrar en la bahía de Panamá más tarde, afectando esos ecosistemas y afectando la vida de todos. Esta es la situación en cuanto a las concentraciones de dióxido de carbono en el planeta, la que nos presentó el video de hace un momento. Pero ahora vamos a ver qué pasa con las concentraciones de dióxido de carbono en tiempos de pandemia.
Importante los datos que se nos presentan en el video. Dice que durante este tiempo de pandemia y en lo que queda del 2020, es probable que nosotros, en cuanto a las concentraciones de dióxido de carbono, regresemos a las condiciones que se daban en el 2006, puesto que las concentraciones de carbono se han reducido en un 17% durante todo este tiempo por las cuarentenas que se han desarrollado en diferentes partes del mundo, sobre todo en aquellos países que son los mayores productores de dióxido de carbono. Ahora bien, vamos a utilizar estos elementos que tenemos aquí en la mesa, porque estamos hablando del dióxido de carbono. Muchas veces se escucha del calentamiento global, el efecto invernadero. ¿Será lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Cómo influye esto? ¿Y qué tiene que ver el dióxido de carbono con el calentamiento, con el efecto invernadero? Hablemos del efecto invernadero. ¿Qué es lo que sucede con el efecto invernadero? Tenemos la energía lumínica, los rayos solares. La energía lumínica va a impactar la atmósfera. Ella impacta la atmósfera, pero parte de esa energía lumínica es rebotada, regresa nuevamente. Otra parte sí incide directamente sobre la superficie de la Tierra y también es reflejada. Pero aproximadamente la mitad de esta radiación penetra la atmósfera y al penetrar la atmósfera impacta sobre la superficie de la Tierra, y aquí se da algo importante que es lo que mantiene la vida en la Tierra. Calienta la superficie a una temperatura adecuada. El efecto invernadero es un fenómeno natural que siempre se ha dado, pero producto de ese calentamiento que se da en la superficie de la Tierra, por esas radiaciones que llegan y que impactan la superficie, se da un calentamiento, pero luego se emiten otras radiaciones que van de vuelta a la atmósfera. En la atmósfera hay dióxido de carbono de manera natural, que ahora les hablo. Hay dióxido de carbono natural de manera normal. Ese dióxido de carbono absorbe y luego refleja en todas direcciones, lo que provoca un calentamiento de la superficie de la Tierra y de parte de la atmósfera. Eso es lo que se conoce como el efecto invernadero. Siempre hay dióxido de carbono. Nosotros respiramos. Nosotros liberamos, producto de la respiración, liberamos dióxido de carbono. Las plantas también respiran, por si alguno pensaba que no respiran. Sí, las plantas respiran. También hay quienes algunas veces pueden pensar de que fotosíntesis y respiración no es lo mismo, son lo mismo en las plantas. Pues no es así. Fotosíntesis es una cosa y respiración es otra. Los animales respiran, los animales también liberan dióxido de carbono. Las erupciones volcánicas liberan dióxido de carbono. En los incendios y demás incendios forestales que se dan, liberan dióxido de carbono. Estamos hablando de liberaciones de dióxido de carbono normales que siempre se han dado en la historia de la vida. Y eso provoca el efecto invernadero, que hay un calentamiento de la superficie de la Tierra que permite el desarrollo de la vida. Si eso no pasara, tendríamos temperaturas de menos 18 grados en la superficie de la Tierra. Pero con el desarrollo de la revolución industrial en el siglo XVIII y la quema de combustibles fósiles, se incrementó la producción de dióxido de carbono en la atmósfera, y al incrementar la concentración de dióxido de carbono, entonces la superficie de la Tierra se está haciendo más, pero más caliente. Es por eso la preocupación a nivel mundial de que hay que reducir la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Espero que con esta explicación haya quedado un poquito más claro
lo que tiene que ver con el efecto invernadero y el calentamiento. Ahora, veamos los ciclos biogeoquímicos. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? Es un proceso natural que los diferentes elementos químicos circulan por la parte biótica y abiótica de un ecosistema. Es la circulación de elementos químicos entre lo biótico y abiótico. ¿Saben ustedes, muchachos, que a nivel de los diversos ecosistemas terrestres y acuáticos hay un proceso biogeoquímico que desde siempre está trabajando para reducir el dióxido de carbono en la atmósfera? Pero ¿sabe qué? Lo estamos dejando solo, no lo estamos acompañando. Cada vez que cortamos un árbol, atentamos contra este proceso que desarrollan las plantas. ¿Cómo se llama ese proceso que contribuye a reducir ese dióxido de carbono? Ahí está. El ciclo del carbono. El carbono es el principal elemento de la estructura de los seres vivos. Nosotros somos un ser orgánico. Nuestros tejidos, nuestra estructura está formada, contiene carbono. Los carbohidratos, las proteínas, los lípidos que forman parte de estos tejidos contienen carbono. Forman parte de la constitución, como les dije, de tejidos en moléculas como los carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, si los seres vivos necesitamos de carbono, ¿cómo adquirimos ese carbono? Es la siguiente pregunta. Ya sabemos que hay dióxido de carbono en la atmósfera, que se está liberando producto de la respiración de los seres vivos, producto de las emisiones, de la quema de los combustibles fósiles. Está ahí la atmósfera. ¿Qué hacemos? Agarramos dióxido y lo llevamos a la boca para tener nuestra fuente de carbono. No, eso es imposible, eso no pasa. Eso no se puede. Mire lo que sucede aquí con cómo tenemos nosotros nuestra fuente de carbono. Resulta, tenemos el dióxido de carbono en la atmósfera. Quien va a fijar, quien va a procesar ese dióxido de carbono es la planta. A través, ese dióxido de carbono va a entrar a las hojas a través de unas estructuras microscópicas que están en las hojas, que hace un rato les mencioné que se llaman, esa misma Carlos, esa misma Miguel, los estomas. Los estomas son esos poros en las hojas que permiten ese intercambio gaseoso. Entonces el dióxido de carbono entra a las hojas por esos poros. Muy bien, pero eso no es todo. Para que el proceso se dé completo, la planta necesita de agua. ¿Y cómo obtiene el agua? Del suelo, la obtiene del suelo a través de la raíz. Esa agua, ¿a dónde tiene que llegar? También tiene que llegar a la hoja para que se dé el proceso de fotosíntesis, en el cual, en este proceso de fotosíntesis, la planta nos regala algo importante para la vida, que es el oxígeno. Que ese es otro ciclo que en su momento vamos a hablar, el ciclo del oxígeno. Pero aquí se libera oxígeno, pero también se produce materia orgánica, que se produce glucosa por el proceso de fotosíntesis. Es importante resaltar que también para que este proceso se dé, no solo es necesario el dióxido y el agua, sino la energía lumínica, porque aquí se trata de que la energía lumínica se transforma en energía química, o sea, el compuesto orgánico que se elaboró a través del proceso de fotosíntesis. Entonces, tenemos la fuente ya tenemos el dióxido atmosférico, ya lo tenemos fijado en la planta. Luego viene el herbívoro. El herbívoro, nosotros obtenemos nuestra fuente de carbono a través de los alimentos, a través de lo que consumimos. Entonces el herbívoro se alimenta de la planta y obtiene su fuente de carbono. ¿Quién se alimenta como aparece acá? El herbívoro se alimenta de la planta. En este caso estamos hablando de hierbas, pero de la vaca, ¿quién se alimenta?
el ser humano y así obtiene su fuente de carbono necesaria para la estructura de su cuerpo. Acá le tengo otro ejemplo. El grillo se alimenta de la planta. Pero ¿quién se alimenta del grillo? El sapo. ¿Y quién se alimenta del sapo? La serpiente. ¿Y quién se alimenta de la serpiente? El águila. Esto es también, aparte de que estamos viendo ciclo de carbono, estamos viendo fotosíntesis, estamos viendo una cadena alimenticia. Bueno, en este caso no estamos hablando de una red, pero sí de una cadena alimenticia donde todos buscamos nuestra fuente de carbono importante para nuestro organismo. Entonces ven cómo este ciclo del carbono es fundamental para reducir el dióxido de carbono atmosférico que tanto nos afecta. Por eso es que le decía que cada vez que talamos los árboles, cada vez que pasa eso, no estamos ayudando a este ciclo. No estamos ayudando a este ciclo. Por eso lo importante de conservar nuestros bosques, protegerlos. Ahora vamos a utilizar estos elementos que tengo acá en la mesa, que siempre me gusta traer algo interesante para ustedes, muchachos, porque lo que traigo siempre y lo que presento es con mucho amor, con mucho cariño para ustedes y tratar de que el aprendizaje sea lo mejor posible y sobre todo que sea concreto, Así que vamos a abordar un poquito más, realimentar un poco más el tema de la fotosíntesis, que juega un papel importante en la fijación del carbono y la eliminación del dióxido de carbono en la atmósfera. Si bien es cierto, entonces, como les decía, en la atmósfera está el dióxido de carbono, el que nosotros eliminamos. Es un producto de desecho que tenemos que eliminar y él está en la atmósfera. En el suelo vamos a encontrar el agua, importante para el proceso de fotosíntesis, está en el suelo. Y un elemento importante en este proceso son la radiación lumínica que impacta la superficie de las hojas. Muy bien, el dióxido de carbono ingresa a la hoja a través de los estomas, poros en la superficie de las hojas. Ese dióxido de carbono entonces llega a un tejido que le conocemos con el nombre de tejido empalizado, tejido esponjoso. Esas células contienen los cloroplastos. En los cloroplastos vamos a encontrar un pigmento verde que se llama clorofila. Esa clorofila es la que va a recoger la energía de la radiación solar, recoge esa energía que se va a utilizar para el proceso de fotosíntesis. En ese sentido, entonces, el dióxido de carbono en la hoja, puesto que en la hoja es el lugar donde se lleva a cabo la fotosíntesis, y el agua ingresa por los tejidos de conducción hasta la hoja. Entonces, agua más dióxido de carbono en la hoja, ¿qué produce? Oxígeno. El oxígeno que es liberado a través de los estomas por donde entró el dióxido de carbono. Y es el oxígeno que luego nosotros incorporamos a nuestro organismo para producir energía. Pero no solo se libera oxígeno, también está aquí el producto importante por medio del cual se fija el carbono, la glucosa. Entonces, muchachos, espero que con este modelo estemos mucho más claros de este proceso de fotosíntesis importante para reducir el dióxido de carbono. Y nuevamente les digo la importancia de reforestar y eliminar la tala de los árboles. Ahora los quiero invitar para que contacten, nos sigamos comunicando a través de las redes sociales, Isaac Quintero 1273 y Reto Biología, para que sigamos aprendiendo más sobre ciencias naturales y hasta biología. Aquí hay una serie de preguntas que se le hacen sobre la biosfera, cuáles son los componentes de la biosfera, contenidos, preguntas que forman parte de los contenidos que desarrollamos, las funciones de la biosfera, los componentes bióticos de la biosfera,
los componentes abióticos, cómo podemos preservar la biosfera, una descripción de la biosfera. Son diferentes actividades que usted puede desarrollar para afianzar más su conocimiento acá, para que identifique las diferentes estructuras de la biosfera, litósfera, hidrósfera, atmósfera. Pero ¿saben qué? Todo esto lo puede encontrar, todos los videos que ustedes vieron, el PPT y actividades, preguntas, ejercicios, pruebas formativas. Puede consultar el aula virtual en Google Classroom, Biosfera, así dice el tablón, Biosfera, 8º grado, y el código de la clase, anótelo, que no se le pierda, porque usted puede entrar gratuitamente y hacer toda su consulta, dejar su comentario, dejar sus preguntas. Importante, lo digo nuevamente, tiene que tener su cuenta de Gmail para poder accesar a todos estos contenidos. Así que tenemos una mañana que ha sido de gran provecho, de grandes aprendizajes, y ya estamos en la semana 2. Estamos en la semana 2. Que tengan, muchachos, espero que la hayan pasado bien, y recuerden que tenemos que seguir con las medidas de cuidado, lavarse las manos y siempre mantenerse el distanciamiento, que es fundamental para salir todos de esta pandemia. Conéctate con la estrella, llegó a tu casa, llegó a tu hogar. Nos vemos en una próxima ocasión.